Ya, ¿cómo están? Partamos por preguntas. Preguntas que tengan de la materia, preguntas que tengan del laboratorio, preguntas que tengan del control. Acuérdense que pueden hablar si... ¿Ya? ¿Cómo se hacía lo de los países? ¿Tienen el enunciado, no? Que yo no hice ese problema. Sí, Vicente, mándame el problema si lo tenéis para verlo. Ojalá el PDF si está disponible. A ver, respecto al examen, típicamente, voy a compartir acá. Típicamente para examen debiera entrar tanto Scratch como Python. Algunas veces han hecho solo Scratch, pero esperen que debieran tener de los dos, digamos. ¿Ya? O sea, prepárense para los dos. Y ahí me llegó el laboratorio. Y aquí estamos con el laboratorio que tuvieron que hacer. Y problema 1. ¿Cuál fue el que tuvieron problema? Ya, mándenme el que corresponda. Laboratorio lunes. La solución del laboratorio típicamente lo suben a Canvas, así que traten de revisarlo ahí. ¿Ya? Eh, Me llegó, ¿no? O explíquenme el problema, po, que alguien lo cuente. José Domingo pregunta cómo se hacía una sumatoria, pero cuénteme un poquito más, no conozco el problema. ¿Sumatoria de qué? Ahí sí. Ya, laboratorio. Entonces, ¿qué decía esto? Un tiempo alta.
Ya. Revisando que sigue su cero. Este problema, cuéntenme ustedes, ¿cómo debían enfrentarse? Así que pregunto si el examen el lunes, sí. ¿Ya? Había que sacar un promedio ponderado. ¿Ya? Con unas cuantas listas. Sí, efectivamente, acá lo que vamos a tener, la forma de resolverlo típicamente en Scratch, voy a tener una lista primero, ¿no es cierto? Con distintos eh, ponderadores, y voy a tener otra lista independiente, porque en Python no puedo hacer asociaciones, y aquí está la experiencia de ese consultor. ¿Ya? Entonces, y necesito obviamente algunas variables para ir acumulando esto. Yo voy haciendo la multiplicación entre cada una, y los resultados de cada una los tengo que ir sumando y acumulando a una variable acá. Hay que tratar de armar una cosa de ese tipo. ¿Ya? Previamente al cálculo, había que estar creando la lista a medida que iba ingresando nuevos expertos, hasta que eventualmente llegara a un cero para que dejara de cargar más y se calculara. ¿Sí o no? ¿Alguien está hablando? ¿Escucha? Sí, lo podemos tratar de armar en Scratch, pero me interesa, a ver, esta cuestión es igual que hacer deporte. Si lo hago yo y les muestro cómo se hacía no sé, pues a lo Messi, es re fácil hacer pelotas a lo Messi, ¿no? Y verlo, oye, estupendo, pero en el fondo, si no tratan de hacer el esfuerzo ustedes, no se avanza, ¿ya? O sea, tratemos de ir pensándolo en todos, y por favor interrúmpanme y pregunten y propongan formas de hacerlo, ¿ya? Tratemos de hacer un scratch, pero, pero necesito que también ustedes estén aportando, ¿ya? Eh, Lo que sucede sobre todo es que el último punto a mucha gente le complicó y por eso creo que la pregunta original era cómo hacer el último punto, porque el problema tiene tres décimas. Las dos primeras décimas es para lo del experto y como el valor de confianza, y en la tercera décima es para un punto que pide sobre países, relacionar cada experto con un país. Entonces, ¿sí? aunque yo lo pude hacer de una manera, creo que lo hice de una manera como poco eficiente y me daría curiosidad cómo se hace correctamente. ¿Ya? Sí. O sea, solamente hacer el filtro de países y contar los países. Sí. Ya. Lo voy a hacer. Me voy a saltar una parte y simplemente voy a crear la lista a mano. Make a list. Países. ¿No es cierto? Y aquí yo puedo agregar. Los voy a agregar a mano. En vez de digitar todo, el software los voy a tener precreados. Supongamos que tenemos expertos de Chile, de España, de. ¿Dónde va a poner? Corea del Sur. Eh, ¿Qué otros países podemos tener? No sé, pues, Estados Unidos, vamos a poner Inglaterra. Y aquí hasta ahora todavía son países únicos. Si yo sumo eso, me va a dar 5. ¿Ya? ¿Qué pasa si repito ahora un país? Chile, ¿cierto? Repitamos UK y al final coloquémosle uno nuevo.
pensemos en, no sé, Portugal. ¿Ya? Tengo acá, no sé si se ve, aquí lo voy a borrar. Tengo mi listado de países donde tengo países únicos y algunos países que se repiten. Entonces, en vez de tener 8 países, mi lista de países únicos debería ser 6. ¿Ya? No sé si lo ven. Y yo lo que quiero hacer es contar acá los países que sé que son únicos. Eso es lo que tengo que hacer para llegar y decir 6, y son estos. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Necesito if, necesito ciclos. ¿Qué necesito? Necesito más variables, más listas. ¿Qué necesito? Para hacer una lista de países únicos para después contarlo. Bien, primero, vamos a partir nuestro programa. Y necesito, este es mi listado de países global. Ahora tengo que hacer una lista de, yo podría buscar acá si alguno se repite y borrarlo, pero creo que va a ser más prudente tener una lista nueva. En el fondo lo voy a hacer acá. Yo podría necesitar, yo tengo mi listado grande de países y mi estrategia va a ser tomar país por país y ver si existe en mi listado de únicos. Si no existe, lo voy a agregar. Y de ahí tomo el siguiente. Si no existo, lo agrego. Pero si este país ya existe en esta, no lo voy a agregar. Y tomo el siguiente. ¿Existe? No existe, lo agrego. Ese va a ser el algoritmo que yo voy a aplicar. Y una vez que tenga todos los únicos, aquí ya puedo sumar y contar y decir, oye, aquí quedaron 3 países. Esa es la estrategia que quiero aplicar. Por eso tengo que crear una lista vacía de únicos. ¿Ya? Esa es la estrategia que yo quiero aplicar. Entonces, voy a tener una lista de únicos. Samuel dice, el problema de eso es que se repetirán. Es que tengo que revisar que no se repitan. Rename único. Únicos. ¿Ya? Cuando parte el programa, tiene que borrar todos los únicos, porque esto lo vamos a ejecutar varias veces. ¿Ya? Entonces, yo tengo que recorrer todos los países. ¿Ya? Para eso necesito un ciclo. Voy a hacer un repeat. ¿Cuánto tiene que repetirse esto? Para todos los países. ¿Ya? Necesito una variable extra de posición. Rename. Posición. ¿Sí? ¿Se ve el scratch o no? ¿O está muy borroso? Ya. Voy a tener posición parte en 1 y voy a repetir para todos los países. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir en un if. Yo quiero en este if verificar, voy a tomar el primer país que es Chile y quiero ver si existe acá en los unidos. Únicos. ¿Cómo le puse? ¿Ya? Voy a asegurar de que no exista. Entonces acá en operador, fíjense que las listas tienen una función que dice contains. ¿Ya? Este es el que vamos a usar.
¿Ya? Entonces, único no contiene, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que contener? El elemento posición de países. Si la lista únicos no contiene el país N, el país posición, agréguelo. Eso es lo que va a hacer acá. Entonces, lo voy a colocar acá. Agregue a únicos el país que está en tal posición. ¿Ya? Una vez que terminó ese proceso, que es opcional, ¿ya? Ese proceso, a los que están con mala señal, yo igual estoy grabando esto y siempre lo subo a YouTube, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Ya, alguien me dice viene falta el change. Exactamente. Después de todo esto, e independiente del if, porque esto puede haber sido falso, yo incremento posición en 1. ¿Ya? Probémoslo hasta ahí. Si yo ejecuto acá, este listado de únicos, ¿qué países tiene? En un solo ciclo, en un solo repeat que recorrió toda la lista de países, buscó si no existía ese país en los únicos. Si no existe, lo agrego. ¿Ya? Y después me voy a buscar el siguiente país. Y después, pero está Chile, claro, pero Chile estaba 2 veces. Y ahora me aparece uno. Este listado de acá es de países únicos. ¿Ya? A ver, demasiada pregunta. Ah, la respuesta es otra. El gato no va a poder decir que hay 2 chilenos, 2 británicos y un español, o no. No, aquí va a decir los países, hay, eh, hay expertos de 6 países, más que decir 8 expertos. ¿Cómo tenía que ser la respuesta? ¿Se lo puedo decir por acá? Sí, dime. Teníamos que decir cuántos expertos había por país. ¿Cuántos expertos por país? Ujú. Ya. Ya, eso cambia un poquito la cosa, pero no mucho. ¿Ya? Voy a tener mis países únicos y además voy a tener otra lista más de cantidad. ¿Ya? Esta cantidad también hay que borrarla al principio. ¿Ya? Esto lo voy a poner acá al lado. Entonces, y es prácticamente lo mismo. Solamente que este if lo voy a cambiar por un if else. Este va acá. Este va acá. Perdón. Este if va para afuera. Estoy reemplazando el if por un if else. Ahí. ¿Ya? Reemplacé el if else. Oye, pero ya. Reemplacé el if por un if else. Si no existe, lo voy a agregar. Y además, necesito agregar un 1 a cantidad. ¿Por qué un 1? Porque se va a representar fila a fila el elemento que hay que sumar, digamos. ¿Ya? Cuando agregue Chile va a aparecer un 1. Cuando agregue España
le va a colocar el primer experto de ese país. ¿Ya? Ahora, ¿qué habrá que hacer en el else? ¿Ya? Pensando en que tengo que saber, no puedo agregarle, en el else no puedo agregarle cantidad porque tengo que saber la posición donde está antes de cargarle un dato. Entonces tengo que buscar en qué fila está el país en el cual apareció un segundo experto. ¿Ya? Entonces tengo que buscarlo y eso lo voy a hacer en el else. ¿Ya? Entonces acá en la lista tengo este operador. ¿Ya? Este me devuelve en qué posición está un cierto elemento de una lista. ¿Ya? Quiero buscar en los únicos el país que estoy buscando. ¿Ya? Y esto es la posición de los únicos donde se encuentra el país que estoy trabajando. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a usar? Le voy a decir... tengo que decir... reemplace. Esto lo voy a copiar. Reemplace ese elemento de los únicos, esa posición de cantidad. Aquí lamentable que las listas no tengan un change, entonces tenemos que hacer el change a mano. ¿Ya? Entonces tengo que hacer acá la suma, más 1 del valor que está acá. Ahí. ¿Qué estoy diciendo acá? Busque el valor tal según el número y reemplácelo. No, hagámoslo un poquito más. Está un poquito largo para que se entienda. Perdón. Voy a crear una nueva variable solamente para que se entienda. Único. Ya. Entonces voy a definir set posición único a eso. ¿Y qué significa eso? Significa ahí. ¿Qué significa esto? Significa en qué ubicación de la lista de únicos está tal país. Y esa posición lo estoy guardando acá. Y ahora yo le voy a decir reemplace de la lista cantidad en esa posición con el valor de eso. Y esto es ítem. Duplicar. No, espérame. Y aquí vamos a colocar, tiene que ser ítem tal de únicos en tal posición. Y estará bien ahí, ¿o no? Le estoy sumando 1 a esa posición de cantidad y si vemos acá, traduzca, chuta, ¿qué parte no se entendió, Domingo? Ítem lo que hace es devolver un valor de esta lista. La lista cantidad, devuélvame el valor que está en tal posición. ¿Qué posición? La del país que estábamos buscando. ¿Ya? Acá si se fijan, ya se contó bien.
tengo 2 veces UK y 2 veces Chile, y el resto son puros 1. Y corresponde Portugal con 1, UK con 2, Estados Unidos con 1, Corea con 1, España con 1, Chile con 2. ¿Ya? La parte de acá del if es cuando yo creo países que todavía no tenía en la lista. La parte de abajo es cuando incremento la cantidad. Y si agrego más, UK, ahora tengo 10 países, y mi listado de únicos ahora tiene 4 en UK. ¿Ya? Ahora, esto lo separé en 2 filas. Primero, busqué en qué posición de los países únicos se encuentra el país que quiero agregarle un nuevo experto. ¿Ya? Toda la parte de acá abajo es cuando ya encontré un país que ya existía de antes, en los únicos. Entonces lo que tengo que hacer, en vez de crearlo, tengo que incrementar la cantidad que había en esa posición. Y como las listas son independientes, tengo que asegurarme de que la posición donde está el país único sea la posición donde está la cantidad de expertos de ese país. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, lo que faltaría ahora es hacer otro for que vaya leyendo Chile 2, España 1, Corea del Norte 1 y así. ¿Ya? Y eso también es simple. Aquí me voy a repeat. Voy a hacer un repeat del largo de países únicos. Tengo que decir en variables set posición que partan 1 de nuevo. Y ¿qué voy a decir? Say join va a decir Estados Unidos, hagamos 2 join. Tiene banana expertos. ¿Y qué va a ir en vez de... Aquí tengo que colocar el país, perdón. Y el país lo voy a colocar con el ítem tal de únicos, mostrando a su vez el ítem tal de cantidad de expertos. ¿Y cuál es ese ítem? Ese va a ser posición con su posición. Y aquí hago que vayan Chile con 2, España con 1 y así. Y después change posición en 1. Al tiro lo hacemos de nuevo. Corea del Sur tiene un experto, Estados Unidos tiene un experto. Ya, X. Ya, tratemos de verlo de nuevo. Aquí me dicen, profe, lo vas a ver tan fácil. De nuevo voy a lo mismo. Esto se ve fácil porque uno, no es que haya hecho el ejercicio de antes y todo, pero uno va ganando experiencia en el tiempo de puro hacer ejercicio. ¿Ya? Acá la clave es que traten de hacerlo. Ustedes estuvieron en el laboratorio, ya tuvieron la oportunidad de hacerlo, probablemente no les fue a todos bien, pero en el fondo lo que tienen que lograr de entender es que solamente van a poder ser mejores en programación programando. ¿Ya? Yo siempre les digo, oye, no puedes leerte el libro o ver en YouTube el Pepe Roja y el profe como Messi. Uno no puede leerte el libro de cómo levantar pesas. Hay que levantar pesas para poder ser bueno en levantar pesas. ¿Ya? El problema tiene que el gato no se ve nada.
ponerlo. ¿Ya? El problema tiene dos grandes partes. Yo creo que tiene tres grandes partes. ¿Ya? Bueno, vamos acá a la pizarra. Por un lado, tratemos de entender el algoritmo de lo que está detrás. ¿Qué fue lo que hice? Yo primero tengo una lista de países por experto. ¿Ya? Y acá van a ver una montonera de países, ¿no es cierto?, que van cargándose mientras el programa se va llenando. ¿Ya? Y lo que yo hice después es crear una lista vacía, que por ahora no tiene nada, de países únicos y su cantidad relativa. ¿Ya? Yo voy tomando un país en la parte de acá del código. ¿Ya? Tomo el primer país. ¿Existe ese país en único? Si no existe, se agrega. Y se le pone un 1 de cantidad. ¿Ya? ¿Existe ese país? Se agregó. Acto seguido, este for vuelve acá arriba. ¿Ya? ¿Existe ese país? Si no existe, se agrega una segunda fila. Y agrego en la cantidad una segunda fila que dice un 1. El tercer país, de existir, no se va a agregar. ¿Ya? Pero sí se tiene que buscar acá en qué posición le tengo que sumar 1. Y eso es lo que ocurre en la parte de acá abajo. Else es cuando el if salió como falso. Busco la posición y incremento la posición. Incremento la cantidad en esa posición, para asegurarme que el país que está en el 1 equivale al 1 de acá, el que está en la posición 2 equivale a la posición 2 de acá, y así. Eso es lo que yo estoy armando. Si este país no existe, se agrega. Queda en la posición 3 y se agrega una nueva fila con un 1 en la posición 3. Y así. ¿Ya? Y lo que ocurre después, acá abajo, es que simplemente voy a mostrar en un join de varias etapas, mostrar la cantidad de países que tiene de expertos que tiene cada país. ¿Ya? Ahora, no sé si se sorprenden con la envergadura del problema, y yo creo que es un problema bastante típico para el ramo. Y es normal que el programa tenga, no sé, de repente 2 páginas de código en Scratch, y qué sé yo, Scratch es súper voluminoso para el código. Esto se puede haber hecho en Python en 15 líneas, menos, que un programita no queda tan potente. ¿Ya? ¿Algo que no se haya entendido de esto? ¿Ya quieren ver Python? Ignacio pregunta de algo de la prueba. Probablemente, yo no he visto la prueba, no me toca hacerla a mí, pero probablemente va a tener Scratch y Python. O sea, casi todas las pruebas han sido así. ¿Ya? María Paz pregunta cómo funciona el ítem gato.
Ítem gato lo que hace es me devuelve el contenido de la lista en tal posición. ¿Ya? Por ejemplo, voy a... Sí, yo también tengo ganas de hacer Python, lo que dice Alejandro. Si yo digo acá, say, ítem 4 de países, el programa solamente va a hacer eso. Ítem 4 de países. Ítem. Ah, ya. Hay una gran diferencia acá entre ítem tal. Este me muestra ítem 4 de cantidad, no, de países. Ítem 4 me devuelve el valor donde está ese país. ¿Ya? El ítem 4 de la lista es Estados Unidos y dice Estados Unidos. Esto funciona al revés. Acá me da un 0 porque no existe el número 4 en la lista. Aquí yo estoy buscando por país. Por ejemplo, aquí yo estoy preguntando ¿en qué posición está Portugal en esa lista? Me dice está en la 8. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y eso lo hicimos para tener en qué posición está el país único. ¿Para qué? Para poder incrementar en esa posición la cantidad de expertos. ¿Ya? Eso es lo que hacía el ítem gato. ¿Ya? Ya, pasemos un poco a Python. Un poco más árido acá, ¿o no? Colorido. Python. A ver, partamos a la base que a estas alturas ya tendrían que haberse leído el PowerPoint, ¿o no? ¿Se han podido leer esto, no? Esto estuvo publicado, hemos subido los videos y todo. ¿Han podido revisarlo, no? ¿No los videos? Ya. Lo que pasa es que, de nuevo, acuérdense que un semestre un poco más complicado por la distancia y todo, entonces el acuerdo que tenemos con los profesores es que las clases las hagamos más como de ejercicios y de preguntas, que no para ponernos lámina a lámina, ¿no es cierto? Todo esto. Entonces, es muy importante que esto lo hayan revisado previamente, ¿ya? Y el problema es que algunos lo han leído, otros no. Yo empiezo con código y después empiezan las preguntas. Profe, pero ¿qué significa print? ¿Qué significa input? ¿Qué significa int? ¿Qué significa if? ¿Ya? Entonces, es como asumir que el piso para la clase es que tengan el PowerPoint al menos leído. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? La descarga del material y todo está en Canvas. ¿Ya? Ya. Y... A ver, hagamos para los que no han visto nada de Python. De nuevo, tienen que haber leído el documento antes. ¿Ya? Pero veamos algunas cosas.
quizá el primer comando que todos deberían ya manejar es el print, ¿ya? Que print es un comando donde uno le pide a Python que escriba cosas en pantalla. Por ejemplo, hola mundo, ¿ya? Y cuando voy a guardar esto, y cuando yo ejecuto con F5 o con el play, me aparece, en la respuesta me aparece este resultado. No sé si se lee bien el texto. ¿Ya? Eso es como lo más simple. Segundo que deben ya a estas alturas manejar es cómo yo creo variables. Vicente pregunta en qué cuadro escribir. ¿Dónde está el código? Donde aparece numerado. ¿Ya? Y también puedo escribir acá. ¿Ya? Print 2 más 2. ¿Ya? Pero esto se ejecuta inmediato. ¿Ya? Esto que está acá, yo puedo trabajar ahí, pero no, es muy difícil escribir un programa acá. Lo que está acá es el editor de texto y lo que está acá es la pantalla de resultados. ¿Ya? Sí, exactamente lo que dice Ignacio. Uno programa en un lado y se ve al otro. ¿Ya? Segundo, es como uno crea variables. ¿Ya? Simplemente uno escribe el nombre de la variable y le pone un valor. Texto igual hola. ¿Ya? ¿Estamos? Aquí tengo dos variables creadas, una que se llama var1 y otra que se llama texto. ¿Ya? Entonces aquí ya puedo, sin ningún problema, print variable 1 y cuando ejecuto me aparece el hola mundo y después el 100. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí en Python, o no? Ya. Entonces, el print permite hacer algunas cosas que debieran saber. Por ejemplo, si yo le coloco coma, puedo colocar más datos. Por ejemplo, la variable de texto. Y en un solo print me muestra la variable 100 y la variable hola. ¿Ya? En el print, Vicente pregunta si necesito poner paréntesis. Sí, print es una función y siempre necesita tener paréntesis. Estos son los parámetros que print va a tomar para hacer algo. Y en este caso es colocar cosas en pantalla. ¿Ya? Nada me impide colocar un texto literal. ¿Ya? Voy a colocar el contenido de una variable, contenido de otra variable y un texto libre. ¿Ya? Yo puedo hacer las combinaciones que me interesen y todo eso. ¿Ya? Ahora, la clase pasada se vio algo de, al menos lo que es el Python, tienen algunos operadores matemáticos mínimos que tienen que saber. ¿Ya? Esos son la suma. Yo puedo decir variable c es igual a 40 más 10, print c, y acá va a ser Python el que está haciendo el cálculo. ¿Ya? Tengo el... Al usar el gato, aquí aplico comentario. Esto Python no lo va a ejecutar. Entonces aquí yo puedo ponerle las típicas operaciones en la suma, la resta, la multiplicación y la división.
Esas son las 4 básicas típicas, ¿ya? Pero también las no tan típicas son el módulo, print 10 módulo 3, por ejemplo, que el módulo lo que hace es devolver el resto de la división entre 10 y 3, que en este caso es 1, ¿ya? Y tiene muchísimos usos el módulo, ¿ya? La otra operación típica que siempre vamos a tener es la división entera, que es una división que no me devuelve decimales, que no es lo mismo que redondear, ¿ya? Acá si yo tengo dividido entre 10 dividido en 6, que ahora esto próximo a 1, ¿ya? La otra es potencia. ¿Ya? Y el doble asterisco, ¿ya? Ahora, no sé si fijaron bien. Yo puedo crear variables a partir de resultados matemáticos. Puedo crear variables a partir de variables con ciertos resultados matemáticos. Print C, D. O D igual C por 10, ¿ya? ¿Ya? Viene siendo el 500 que está acá. ¿Ya? Pregunta hasta acá. Ah, les voy a pasar la asistencia, perdón. Antes que se me olvide, ¿no? ¿Ya? Lo que pregunta Clara Maquena con el gato es un comentario. ¿Ya? Aquí, esto es un comentario. Python lo descarta y no hace nada. ¿Ya? De aquí en adelante no se ejecuta nada. ¿Ya? Es muy bueno comentar. De hecho, si me preguntan así como cuáles son los secretos para... Uno de los buenos secretos para los ayudantes es comenten los programas. Porque eso, cuando de repente el programa no funciona bien, el ayudante le da pista de decir, ah, el alumno intentó hacer esto, aunque no le llegó, pero al menos estaba bien pensado. ¿Ya? Los comentarios aquí se usan. ¿Ya? Y uno dice, acá muestro los resultados. Y eso ayuda. ¿Ya? Es muy útil colocar, digamos, comentarios. Es útil para el ayudante y también es útil a ustedes, porque hacen un programa hoy día y 2 semanas más lo van a ver y no se van a acordar cómo lo hicieron. ¿Ya? Y eso les significa muchas horas de volver a entender y ver por qué las cosas pasan o no pasan y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, es como consejo para la vida, siempre usen comentarios. ¿Ya? Estoy viendo más preguntas. Veamos qué es lo que hace el input. ¿Ya? Input lo que hace es tomar el resultado del teclado y devolverlo como respuesta. Ingreso de su edad. ¿Ya? Y eso no deja en A. Print. No. Cuando yo ejecuto acá, ingrese su edad, tengo 42. Y se muestra 42. ¿Ya? Entonces,
A ver, mucha pregunta. El gato efectivamente, lo que siempre me pregunta Francisca, el gato efectivamente pilla gato y deja de hacer de ahí en adelante. ¿Ya? Deja de hacer de ahí en adelante. ¿Ya? Descarta. Este código sí se ejecuta, esta parte de acá no se ejecuta. El doble diagonal, división entera. ¿Ya? Esto que está acá, potencia. Esto que está acá, resto o módulo. ¿Ya? Siempre input se guarda en una variable, la verdad es lo más común. ¿Ya? Porque no es obligatorio, pero sería raro un print, dime tu nombre. Perdón, print del input ándale, print input del dime tu nombre. Eso sería muy raro. Leer para inmediatamente hacer un print sobre lo mismo. Tengo 25. Tu nombre. Aldo. Funciona, pero es poco útil. Tú estás pidiéndole el esfuerzo del usuario de ingresarse un dato para que después se pierda, porque ya no puedo volver a imprimir el nombre. En cambio, no tengo ningún problema con seguir usando A las veces que me interese. ¿Ya? Ingrese la edad, 25, nombre, Berta. El A todavía lo tengo, porque lo guardé. ¿Ya? Lo más normal es eso, es preguntar. ¿Ya? Ya. El problema del input es que, y eso tiene que aprendérselo, siempre el input va a devolver textos, ¿ya? El texto que se digitó, ¿ya? Y eso es un problema, porque cuando uno quiere ingresar números, los números quedan ingresados como texto, ¿ya? En el fondo, hay una regla que tienen que saber. 2 no es lo mismo que el texto 2. Eso es regla, así, subrayenlo con rojo, digamos. ¿Ya? Esto es un número. Esto es un texto. ¿Ya? En Python, esto se llama int, integer, y esto es un str, de string. Esto es clave. ¿Ya? Y no son interoperables. No puedo mezclarlos, pero sí puedo transformarlos. ¿Ya? Déjame... No puedo borrar. ¿Ya? Si quiero pasar de int a str, si quiero hacer esa transformación, uso la función str, colocando un número adentro. Si lo quiero hacer al revés, de texto pasarlo a número, necesito la función int de este texto. ¿Ya? Eso es lo que necesito hacer. ¿Y por qué no solo le ponemos las comillas nomás? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? ¿Por qué no le ponemos las comillas nomás en vez de poner STR? Lo que pasa es que en distintas partes necesito el número de distintos formatos. Ah, claro, como como que en una situación específica se necesita el cambio y ahí se aplica el STR, en vez de cambiarlo desde el principio. Lo que pasa es, por ejemplo, si quiero hacer... Ahí lo estoy escuchando, profe, voy a mutear. ¿sí?
Lo que pasa es, yo recibo el input como texto y algunas veces lo tengo que pasar a número. Por ejemplo, con la edad. ¿Ya? Aquí yo veo print A, ingresa su edad, 30, y me reporta el 30, pero eso es un texto. ¿Qué pasa si quiero calcular en qué año nació esa persona? ¿Cómo hago eso? Aproximado. Tengo que decir print Restarle al 2020. 2020 menos A, ¿no es cierto? Eso es lo que yo voy a hacer para decir que usted nació en tal año. Pero el problema, yo tengo 10 años. Error. ¿Por qué el error? Porque no puedo a un número restarle un texto. El input, y eso apréndanselo, siempre va a devolver un texto. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer acá es, y eso sí lo vieron, es transformar ese input a un número para que la variable ya ahora como número sí la puedo restar. Ingrese su edad, tengo 10 años, yo tuve que haber nacido en 2010. ¿Ya? Aquí, partiendo de lo que el usuario ingresó, se pudo hacer un cálculo. ¿Ya? Tengo 19 años, yo tenía que haber nacido en 2001. ¿Se entiende, no? ¿Puedo mostrar un segundo el Paint? ¿Eso? Perdón mi letra, pero es lo que es. ¿Ya? Comando float. eh, comando float. Comando float. Ese típicamente se usa para decimales. Cuando yo quiero transformar un texto de decimal a un número decimal. ¿Ya? José Ignacio pregunta, ¿cómo se escribe un texto junto a una operación? Bueno, no tengo ningún problema en decir, usted debe haber nacido el coma y la operación. Yo ejecuto, ingreso a su edad, tengo 60 años. Usted debe haber nacido en 1960. ¿Ya? No hay problema con eso. Y me pregunta José Domingo, ¿qué hay que saber para el lunes? Bueno, básicamente toda esta materia. ¿Ya? Y la materia llega hasta los inputs, algunas operaciones matemáticas, con módulo, qué sé yo, descomponer números, ¿ya? Serie geométrica, pero esto es en realidad una pregunta de cómo se... operaciones matemáticas. Lógica yo creo que se va a ver poco. Esto está puesto acá, pero esto ya tiene mucha más importancia para el bloque 2. Y números aleatorios también. ¿Ya? Y que técnicamente los números aleatorios es bastante simple de aplicar, digamos. ¿Ya? Acá para los números aleatorios, lo que uno hace, tiene que importar la librería, for numpy import random. Con eso lo que estoy diciendo es, quiero ahora poder usar los números aleatorios, y de aquí print, vamos a guardar esto. A ver.
print random.random, y cuando uno ejecuta me empieza a tirar números aleatorios, ¿ya? Random.random siempre me entrega números entre 0 y 1, ¿ya? Y ese random parece bien poco útil, números aleatorios entre 0 y 1, pero es el típico random que se usa en probabilidades y estadísticas, ¿ya? Ahora, están preguntando acá cómo se hacen con números enteros, y ese es el randint. Print random.randint, y ese me pide dos valores, ¿ya? Me pide un mínimo, supongamos 1, y un máximo, supongamos 7. ¿Ya? Entonces ahora me entrega valores entre, como todo en Python, entre 1 y 6. Porque siempre es desde este y hasta antes de este. ¿Ya? ¿Quién preguntó si hay rand float? No lo sé, no creo. ¿Qué significa la fila 8? No puedes usar la librería random si es que no está importada. O sea, tu programa tiene que al principio decir from numpy import random para poder usar random. ¿Ya? Es importante eso. Hay muchas otras librerías que vamos usando en el semestre. ¿Ya? Están todas las de matemáticas, las de gráficos y qué sé yo. La verdad, para hacer un random decimal es el random a secas, es este. Este me entrega entre decimales. ¿Ya? Y este, obviamente, si lo multiplico por 100, me va a dar valores entre 0 y 100. Con todos sus decimales para atrás. ¿Ya? ¿Estamos? Ojo que, acuérdense que no va a llegar hasta no llega hasta el 7, es uno antes. De hecho, si lo hacemos varias veces, no alcanza a llegar al 7. ¿Ya? Esta sería la manera de hacer un dado, por ejemplo. ¿Ya? Si les preguntan, por ejemplo, no sé, pues lanzar 3 dados. De 1 igual random punto randint entre 1 y 7. De 2, de 3. Y aquí simplemente print de 1, de 2, de 3. Entonces, 4, 2, 5, 1, 3, 4. ¿Tienen que ser distintos o podrían repetirse o no? ¿Ya? Son completamente independientes, o sea, se podrían eventualmente repetir. 6, 6, 3, 1, 1, 1. ¿Ya? Ya. Lo que pregunta Josefa, efectivamente este random funciona desde el 1 hasta 1 antes del máximo. ¿Ya? Eso funciona igual que el range en las listas, qué sé yo. Hay varias operaciones donde tengo un mínimo y un máximo y nunca llega al máximo. Puede tomar el mínimo, pero no al máximo. Por eso que la manera de hacer dados es de 1 a 7. ¿Ya? Obviamente yo podría tener dados con negativos,
Y da lo mismo. Tengo un mínimo que parte de negativo. Daría lo mismo. Menos 3, 4, 1, qué sé yo. ¿Ya? Siempre importa que el mínimo sea menor que el máximo. ¿Ya? Me pregunta Magdalena, es la línea 8 para hacer el import del random. ¿Ya? Con eso yo hago que parta el valor de un cierto punto. Sí, en el caso de lo que pregunta José Domingo, podría darme un azar 0. ¿Ya? 2, 4, 0. 0 es parte de los valores que están incluidos ahí. ¿Ya? Obviamente, yo puedo imprimir la suma de 1 más de 2 más de 3. Daría lo mismo, son valores, ya son valores que están usables. ¿Ya? Suma 9, suma 18, suma 11. ¿Ya? Traten de hablar las preguntas, es mucho más dinámico y más rápido, en la medida de lo posible. Hola, profe. Dime. El libro guía, ¿hasta dónde lo recomiendan leer por ahora? El libro guía, bueno, el libro guía, déjame abrirlo. Tiene un montón de... El primer capítulo habla mucho de diagramas de flujo, qué sé yo, que eso ya no se pregunta. ¿Ya? Todo lo que es diagrama de flujo se reemplazó por, ¿cómo se llama? Por Scratch, ¿ya? Pero, libro guía, déjame mirar. Estos típicos problemas perfectamente los pueden armar en Scratch. No sé si se me creo que lo está leyendo. Todos estos problemas sugeridos los pueden armar perfectamente en Scratch y no hay ningún problema. Y aquí, lenguaje de programación. Y tipos de datos, operadores matemáticos, todo esto, operadores lógicos y operadores de texto. Esto no lo vimos ahora, pero sí. Con textos también se pueden hacer operaciones matemáticas. Y... ¿qué más? Aquí vienen los inputs. Y... un aleatorio también. Hasta acá no. Esto ya es módulo 2, capítulo 7. ¿Ya? Gracias, profe. Pareciera ser harto, pero es materia que avanza súper rápido. Tratan de hacer los problemas. ¿Ya? ¿Cómo armarían esto? Teníamos ya los 3 dados lanzados. ¿Cómo hago que me muestre true o false? Yo perfectamente puedo decir 1 es igual a 1. Esto es una pregunta. Estos son los operadores lógicos. ¿Ya? Todavía no hemos visto if, pero al menos
sí puedo preguntar, 1 es igual a 1, y me dice true. ¿Ya? 1 es distinto a 1. ¿Eso es verdadero o es falso? Esto es falso. ¿Ya? Entonces, yo perfectamente puedo preguntar. Profesor, Dime, ¿paso la lista? subo hace rato. Uy, pero a mí no me notificó. Subí el link acá. Es que me tuve que ir metiendo y saliendo porque la página se me pegaba. Ya. No, no, en serio. No, no estoy mintiendo. Se lo había dicho hace un rato en el chat también. Y ahí abrí la respuesta un segundo, apúrate. Ya, pero ¿me pueden pasar el link, por favor? Que no lo tengo a mano. Está en el grupo de programación. Ya, muchas gracias. Ya. Acá yo, si quiero saber si los 3 dados son iguales. Ah. Aquí yo le digo. Ándale. De 1, de 2, de 3. Si son iguales, me va a decir true. Falso, 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 falso. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Yo. Lo desactivo inmediatamente. O sea, preguntas encantado, pero ruido ambiente. Ahí me tiene un true. 444, true. ¿Ya? ¿Por qué el doble igual? Porque son operadores lógicos. Y esto está. Esto está. Esto es O, not, lógica. Profe, ¿el No está. PPT está en... ¿Lo van a subir o ya está en Sí, está Canvas? subido, está subido. Vale, gracias. Debería estar subido en Canvas. Y eso también implica que están los videos disponibles y todo. ¿Ya? ¿Sabéis que específicamente el igual igual, que se usa muchísimo, no lo veo acá explícitamente? Están mayor, menor, las típicas, pero no se ve el igual. A ver, cuando... Vamos a hacer... Y esto es súper importante que lo entiendan. Si yo le digo a Python a igual 2, ¿qué instrucción le estoy diciendo a Python con eso? ¿Ya? En ese caso, lo que se ejecuta es crear una variable que se llama A con un valor 2. Mi cajita de la variable ahora contiene un 2. Cuando digo A igual 2, no es lo mismo. ¿Ya? Lo que estoy diciendo acá es compare. Y lo que hace Python es tomar el contenido de la variable A, ¿ya? Y compara este 2 con ese 2. Y todo esto, en este caso, me va a dar verdadero. ¿Se entiende, no? Eso es lo que pretende hacer el doble igual. ¿Ya? El distinto en Python se escribe, en este caso, A, exclamación, igual 2. Eso significa distinto. Y en este caso, tomando como A vale 2, esto acá es falso. ¿Ya? Porque no lo veo explícito en la materia. No sé si era parte de la anterior o no. Al menos en esta lámina no lo veo como algo explícito. ¿Por qué da falso si es 2? Porque dije A es distinto a 2.
exclamación igual significa distinto. A es 2, pero entonces A no es distinto a 2. Por lo tanto, la respuesta a esa operación es falso. ¿Ya? Acá yo busqué una igualdad entre 3 variables. Y esa es la que me tira acá. Está en el libro de guía, perfecto. ¿Ya? Ahora, de nuevo, no sé quién leer el libro. Acá está el desafío. Es en hacer los problemas y en desarrollar la parte lógica del cerebro. Esa es la clave del ramo. Profesor, ¿Ya? Dime. oye, una pregunta fuera de la clase. Resulta que yo tengo clases de programación con Howard Sí, tuve y, un drama hoy día. claro, entonces me metí acá y me metí a su lista. Bienvenido. No, pero ya saben que tuvimos problemas, así que ahí el mismo ayudante después coordina la asistencia y todo. Ya, buenísimo, gracias. Que estés bien. Igual. Lo que pregunta Ignacio, sí, yo la clase la estoy grabando, después la subo a YouTube y dejo el link en Canvas. ¿Ya? Sí, ya pasé la lista. Lo que pregunta Ignacio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si tienen problemas en algún desarrollo de algún ejercicio o algo, por favor, avísenme y lo vemos. ¿Ya? Mándenme preguntas al correo, feliz de verlos, o sea, que me interesa que aprendan, ¿ya? Hola, profe. Dime. Una pregunta, ¿nos podría mandar ejercicios con la misma dificultad de los módulos y laboratorios? Como para ir practicando el fin de semana. Es que es lo que yo les decía. A ver, al menos acá no hay una base de datos formal de profesores de exámenes y qué sé yo, pero lo que existe es en el centro de alumnos. El centro de alumnos tiene todas las pruebas antiguas de todo. O sea, para mí la fuente oficial, fácil para ustedes, es ¿cómo se llama? Eh, acceder al centro de alumnos. ¿Ya? Y el libro de ejercicios, pero probablemente los exámenes son un poco más complicados. ¿Ya? Ya, Y no se olviden del tema de que uno como profesor les enseña a pegar ladrillo y después se enfrentan al examen con que tienen que hacer una muralla completa. ¿Ya? Que es más de lo mismo, ladrillo sobre ladrillo, con ladrillos dentro, detrás, arriba, abajo. ¿Se entiende, no? Entonces no se sorprendan con la dificultad y para eso tienen que haber hecho ejercicios adecuados, digamos. Y esos son los que van a encontrar en el centro de alumnos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, chao, que la haya muy bien. Cuídese. Ya, pues que estén bien. Chao, Dejemos por profesor. acá. Que Gracias. estén muy bien. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe.